Imaginemos por un momento que la clave para entender nuestra propia respiración, el mes de mayo, y una virtud tan profunda como el agradecimiento estuviera escondida en la historia de un sabio despistado que viaja en burro. Sí, de entrada suena a locura, totalmente. Es que suena rarísimo. Y no solo eso, o sea, imaginemos que la solución a ese acertijo se encuentra codificada en un mapa geométrico hipercomplejo. Hablamos de un vitral lleno de números y símbolos que supuestamente dicta el ritmo de nuestro cuerpo. Eso es. Y bueno, hoy tenemos sobre la mesa un grupo de fuentes que resultan absolutamente desconcertantes por su contraste, la verdad. Totalmente. Porque por un lado tenemos un cuento filosófico sobre un personaje llamado Nasruddin y un niño llamado Santi, y por otro nos encontramos con un material visual que es tela marinera. Incluye un reloj astronómico, un hombre de Vitruvio y, ojo, una estrella de David formada por agrupaciones numéricas. Es un rompecabezas fascinante, ¿eh? Lo que proponen estos documentos es que existe un hilo conductor entre esa narrativa aparentemente infantil, la biología humana, la medición del tiempo y la arquitectura del cosmos. Casi nada. Claro, casi nada. El desafío de nuestro análisis a fondo de hoy es desentrañar precisamente ese hilo. Mostrar cómo un relato sobre animales parlantes es, en realidad, un manual de fisiología humana. Exacto. Y cómo esos diagramas geométricos tan crípticos no son mera decoración, sino que son el mapa literal de nuestro propio metabolismo. Así es. Así que, bueno, ¿por dónde empezamos? Pues para arrancar, adentrémonos en el cuento. Tenemos a este sabio, Nasruddin, que tiene una peculiar costumbre. Cabalga en su burro, pero lo hace sentado al revés, o sea, mirando hacia atrás. Sí, una imagen muy cómica. Totalmente. Y cuando la gente le pregunta por qué narices hace eso, su respuesta rompe todos los esquemas lógicos. Él dice que si mira hacia adelante, solo ve hacia dónde va, pero que mirando hacia atrás puede ver de dónde viene y no perderse el paisaje entero. Es una metáfora brillante, la verdad, sobre tener perspectiva antes de actuar. Completamente. Y esa metáfora sienta un poco la base de todo lo que sigue, ¿no? Eso es. Porque luego entra en escena Santi, el niño curioso de la historia. Y Santi se acerca a Nasruddin porque, quiere descubrir los 12 secretos del universo. Unos secretos que supuestamente están custodiados por dragones formidables. Dragones, claro. El clásico obstáculo de los cuentos. Claro. Pero Nasruddin le frena. Le dice que antes de enfrentarse a ningún dragón necesita una herramienta intelectual. Y le entrega un marco conceptual que proviene directamente de la filosofía clásica, que es la dialéctica. Vale, la dialéctica. Tesis, antítesis y síntesis. Exacto. Le enseña a observar la tesis, que sería la verdad aparente. Luego la antítesis, que es la verdad opuesta. Y finalmente la síntesis, que es la integración de ambas. A ver, vamos a desgranar esto, porque es justo aquí donde el cuento deja de ser infantil, ¿eh? El primer acertijo los lleva ante dos animales que están discutiendo, a muerte. Un águila majestuosa y un castor. Menuda pareja. Ya te digo. El águila representa el oxígeno, el aire, el pulmón. Su postura, o sea, su tesis, es que volar, respirar y ser libre de ataduras físicas es la única forma válida de vivir. Claro, lo etéreo. Exacto. Pero el castor da un coletazo en la tierra y lanza su antítesis. Dice que lo verdaderamente crucial es la tierra densa. Los carbohidratos, el construir madrigueras sólidas. Argumenta que el aire es efímero, pero que la materia perdura. Y fíjate, lo que estamos presenciando en este cuento infantil es un choque de paradigmas metabólicos brutal. Brutal, sí. El águila es esa necesidad imperiosa de oxígeno, sin el cual nuestro cerebro muere en escasos minutos. Y el castor es la estructura física pura, la energía densa de los macronutrientes. O sea, los carbohidratos pesados. Eso es. Ambos animales postulan que su visión del mundo es la única válida, excluyendo por completo a la otra. Y leyendo esta parte en las fuentes, una se da cuenta de que están discutiendo sobre el cuerpo humano entrando en conflicto consigo mismo. Pero si lo bajamos a la realidad física de, digamos, quien pueda estar sufriendo esto, ¿cómo se traduce? O sea, ¿qué pasa si el águila o el castor ganan la discusión? Pues un triunfo absoluto de cualquiera de los dos es sencillamente catastrófico. Hay que pensar en el aislamiento funcional. ¿Vale? Si el cuerpo se comporta solo como el águila, centrándose exclusivamente en el oxígeno y la ligereza, e ignorando la necesidad de materia y nutrición,
pues acaba colapsando por inanición o debilidad extrema. Claro, te consumes. Exacto, te consumes. Pero si por el contrario solo actúa como el castor, consumiendo energía densa sin la capacidad aeróbica para quemarla, se vuelve pesado, lento, acumula materia sin vitalidad. Wow. O sea que el verdadero dragón a vencer en la historia de Santi no es un monstruo con escamas. No, para nada. El dragón es la fragmentación. Es creer que los sistemas del cuerpo operan de forma independiente. Qué fuerte. Y ahí es donde Nasruddin interviene para crear la síntesis, a la que llama el alfarero sagrado. Toma el barro, que es el castor, la materia, y le sopla el aire de la vida, el águila. El resultado es un estado de reciprocidad. Un dar y recibir constante. Exacto, como la mecánica de nuestros propios pulmones. Es una definición bellísima de la homeostasis, la verdad. O sea, no anulas las diferencias, sino que las pones a trabajar juntas en un circuito cerrado. Totalmente. Y justo cuando crees que ya has asimilado esta idea, el relato sube la intensidad con el segundo enigma. Llegan a un estanque y, bueno, se encuentran con un debate aún más profundo. Un león de melena dorada frente a un delfín. Aquí la cosa se complica. Y tanto. El león, según el texto, representa el bazo páncreas, asociado con el magnesio. Se proclama como el gobernante justo, la mente inteligente, la glucosa que exige un orden absoluto. ¿Sí? Y en contraposición, el delfín, que encarna el corazón y el hierro de la sangre, defiende que lo vital no es la lógica ni el control, sino el amor puro, la fluidez, la emoción incondicional. Bueno, detengámonos un segundo en los minerales que la fuente asocia a cada animal, porque aquí hay una poesía biológica que es espectacular. Adelante, estoy intrigada. A ver, el magnesio, que es el león, es el átomo central de la molécula de clorofila. Es, literalmente, la trampa de luz solar que permite la fotosíntesis y crea la glucosa, o sea, la base de toda la energía en la Tierra. ¡Madre mía, qué maravilla! Y por otro lado, el hierro, que es el delfín, es el átomo central de nuestra hemoglobina. Es el vehículo que navega por nuestra sangre transportando oxígeno. Es como si fueran dos caras de la misma moneda. Exactamente. Son químicamente análogos, tienen estructuras casi idénticas, pero operan en reinos completamente distintos. La luz frente a la profundidad, el cálculo energético frente al latido emocional. Claro, lo cual genera un conflicto tremendo. Porque si alguien se deja gobernar solo por la lógica del león, por esa gestión milimétrica de la energía, corre el riesgo de convertirse en una máquina fría, un tirano del intelecto. Completamente. Pero si el delfín toma el control total, si todo es puramente emocional y pasional, sin estructura ninguna, pues es el caos absoluto, el desborde. ¿Verdad? Y en términos fisiológicos, es la capacidad del cuerpo para asegurar que cada célula reciba exactamente el nutriente y el estímulo nervioso que requiere en ese microsegundo. Ni un ápice de más, ni un ápice de menos. Es justicia metabólica pura. Fascinante. Pues nos queda un último enigma para cerrar este ciclo dialéctico, y confieso que es mi favorito. Es el encuentro entre una hormiga reina y un búho sabio. Ah, sí. El crucial. La hormiga defiende la estructura rígida, la red de venas y arterias, el colágeno y el potasio. Su mantra es la cooperación férrea sin que nadie jamás se salga de la fila. El orden absoluto. Eso es. Y el búho, desde la rama de un árbol, encarna la antítesis. Representa el sistema endocrino, el yodo, la visión cósmica. Su argumento es que la clave para sobrevivir es ser visionario, tener hormonas que fluyan y permitan adaptarse a lo desconocido. Y fíjate que ese debate encapsula la tensión evolutiva de cualquier sistema complejo, ¿eh? La tradición frente a la innovación. Exacto. Porque el potasio de la hormiga trabaja en el interior de cada célula manteniendo la presión, la rigidez. Garantiza que la estructura física no se desmorone. Pero claro, el yodo del búho alimenta la glándula tiroides, que es la que dicta el ritmo metabólico, la velocidad a la que reaccionamos a los cambios del entorno. O sea que, sin la hormiga, nos deshacemos. Nos hacemos papilla, literalmente. Pero sin el búho, nos extinguimos ante el primer cambio de clima. ¡Qué barbaridad! Leyendo esta dicotomía en las fuentes, resulta imposible no pensar en la ingeniería moderna. O sea, es como diseñar un rascacielos. Los cimientos y las vigas de acero tienen que aportar una rigidez absoluta e innegociable. Esa sería la hormiga. Me encanta esa analogía, sí.
Pero claro, si los ingenieros no le otorgan a esa estructura tan gigantesca la capacidad de balancearse y ceder ligeramente ante vientos huracanados, que sería la adaptabilidad del búho, el edificio entero termina partiéndose en dos por pura tensión. La síntesis de Nasrudin, la evolución estable, es ese balanceo milimétricamente calculado. Es una analogía muy, muy precisa. Y ojo, porque este es el punto de inflexión de nuestro análisis. Una vez que Santi comprende que la salud surge de unir estas polaridades, la narrativa visual del texto cambia radicalmente. Sí, el momento visual es alucinante. Es que los 6 animales que ahora representan las 3 síntesis logradas se elevan hacia el cielo nocturno y comienzan a girar. Y forman una gigantesca estrella de David, revelando una matriz brillante, la flor de la vida en su interior. Esa transición visual no es un simple recurso poético, es la clave maestra que destraba nuestra segunda fuente. Y aquí es donde por fin abandonamos la narrativa y nos enfrentamos al misterio de la geometría pura. Para visualizar la segunda fuente que tenemos en el estudio, imaginemos un vitral circular, como el enorme rosetón de una catedral gótica. Una imagen potente. Sí. A lo largo del borde exterior hay 12 tréboles de colores dispuestos exactamente como las horas de un reloj. En el centro geométrico aparece el famoso hombre de Vitruvio de Da Vinci y superpuesta sobre su cuerpo, enlazando todo este esquema, la mismísima estrella de David que Santi vio en el cielo. Y hay que recalcar que el nivel de detalle de este vitral es abrumador. En cada uno de esos 12 tréboles hay letras específicas. La N, la V, la R, la H, F, G, B, C, S. Bueno, y unas cuantas más, ¿no? G, L, M. Todo un abecedario encriptado. Sí, sí. Pero lo verdaderamente fundamental de esta imagen son los números. Observa el esquema, porque dentro de cada trébol encontramos números pares que van del 2 al 24, colocados en posiciones muy, muy precisas. El 24 está arriba del todo, el 12 abajo, el 6 a la derecha, el 18 a la izquierda. Y el resto están distribuidos como si fueran coordenadas exactas en las puntas de esa estrella. Vale. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque no estamos hablando de números colocados al azar para quedar bien en un dibujo. No, para nada. Tomemos un ejemplo concreto de la fuente para intentar entender la magnitud de esta información. Fijemos la mirada en el número 4. En este vitral, el número 4 está situado en un trébol de color amarillo en la parte superior derecha, junto a la letra R. A priori, pues uno podría pensar que es solo una cifra, ¿no? Sería lo lógico, claro. Pero en esta fuente ese número es como un disco duro que comprime múltiples dimensiones. Primero, representa las 4 horas de la madrugada. Segundo, en el anillo que funciona como calendario anual, representa el mes de mayo. Madre mía, las capas que tiene. Es que no acaba ahí. A nivel fisiológico, el texto vincula esa posición precisa del número 4 con el meridiano del pulmón humano. El mismo pulmón que en nuestro primer relato estaba simbolizado por el águila. Y ya, para coronar esta convergencia, se le asocia una cualidad moral, una virtud, que es el agradecimiento. Es increíble, pero ojo, aquí hay una regla de oro que la fuente subraya constantemente, y es crucial para quien nos escuche. Nota mental, no cambies los números de lugar. O sea, son inamovibles. Totalmente. Cada vez que visualices esta imagen, debes verificar que los números están bien colocados. El 4 siempre ahí arriba a la derecha, el 24 siempre en la cima. ¿Por qué? Porque las verdaderas relaciones, la magia del vitral, se da entre estos números, dentro de las líneas de la estrella de David. A ver. Es fácil entender que alguien decida asignar un mes o una hora a una parte de un círculo para hacer un calendario bonito. Pero, ¿cómo se da el salto lógico de afirmar que un punto geométrico dicta el funcionamiento de un pulmón, una emoción como el agradecimiento? Suena a esoterismo puro, la verdad. Las letras, la N, la W, parecen un código secreto. ¿Cuál es el mecanismo real de todo esto? Esa es la gran pregunta. La clave no está en aislar el número 4 o la letra R. Esas letras actúan como simples marcadores de coordenadas temporales. El anclaje físico, el verdadero mecanismo, reside en la red de interacciones geométricas que forman la estrella de David. Vale, entiendo. O sea que para dar sentido a ese vitral tenemos que cruzarlo con nuestra tercera fuente, esa tabla de agrupaciones numéricas que al principio parecía incomprensible. Exactamente. Cuando dibujas las líneas que dicta esa tabla sobre el vitral, ¡pum!, se revelan las conexiones internas.
Abordemos el primer patrón de la tabla que la fuente denomina estructura. Nos indica conectar los números 4, 20 y 12. A ver, 4, 20, 12, claro. Y luego la tabla nos presenta otra agrupación, la de luz y color, que une el 22, el 14 y el 6. Y fíjate, aquí la geometría cobra todo el sentido astronómico, porque el número 6 recae exactamente en la posición de la derecha, que marca el 21 de junio, o sea, el solsticio de verano, el pico máximo de luz solar en el hemisferio norte. Ahí le has dado. Y eso nos lleva de forma natural a la siguiente tríada, que es la del fuego. La tabla conecta el 10, el 2 y el 18. Y resulta asombroso comprobar que, en esa rueda estacional del vitral, el número 18 está anclado a la izquierda, en el 21 de diciembre. El solsticio de invierno. Exacto, el día más corto y frío del año. Es precisamente el momento del ciclo anual donde el organismo humano más requiere de ese fuego metabólico interno, esa capacidad de generar calor para sobrevivir a la oscuridad y a las bajas temperaturas. ¡Qué pasada! Y para cerrar la estrella geométrica completa, tenemos la agrupación del agua, que conecta el 16, el 8 y el 24. Y, atención, fíjense dónde cae el 24. Arriba del todo. Justo. Está en la cima misma del vitral, ocupando la posición de las 12 del mediodía en un reloj normal. Pero en este calendario representa el 21 de marzo. El equinoccio de primavera. Es el instante de reinicio donde la nieve se derrite, el agua fluye y la savia de la naturaleza entera vuelve a brotar con muchísima fuerza. Es que, al observar el esquema completo, por fin comprendemos que esas letras que mencionabas antes, esa N, esa W o la R, son simplemente las coordenadas de latitud y longitud en este mapa del tiempo humano. Al final, lo que sostiene la fuente es que la biología no es un proceso lineal, sino geométrico y cíclico. Claro, no somos máquinas lineales. Para nada. Un órgano no funciona de la misma manera a las 4 de la mañana que a las 4 de la tarde. No procesa la energía igual bajo esa luz incandescente del verano que en la oscuridad profunda del invierno. O sea, que el vitral no es solo una obra de arte bonita o un póster esotérico, es una máquina. Es, digamos, un reloj suizo de la biología, la estacionalidad y el cosmos. Una definición perfecta. Y las líneas geométricas que conforman la estrella de David funcionan como cables de alta tensión, ¿no? Muestran cómo nuestra digestión, nuestra respiración y hasta nuestra capacidad de sentir agradecimiento están interconectadas con el ángulo de la luz del Sol y la rotación del planeta. Y llegados a este punto, resulta fascinante ver cómo todas las fuentes convergen de repente en una sola verdad. Empezamos con el cuento de Nasrudin, descubriendo que no se puede elegir entre el oxígeno del águila y los macronutrientes del castor. Eso es. Aprendimos que aislar el intelecto del león de la emoción del delfín lleva al colapso absoluto, y que la rigidez de la hormiga necesita sí o sí la visión adaptable del búho. La verdadera salud integral requiere ensamblar todas esas partes dispersas. Requiere lograr esa síntesis de la que hablaba Nasrudin, ni más ni menos. Así es. Y este vitral nos demuestra que dicha síntesis no es una simple idea bonita que flota en el aire. Posee una estructura geométrica implacable. Cada célula, cada órgano, cada estado mental tiene su coordenada temporal precisa en ese reloj. Conforman una red recíproca que es inquebrantable. Pues si lo pensamos bien, reflexionar sobre esto pone de manifiesto el enorme, pero enorme contraste con nuestro estilo de vida actual. O sea, en la rutina diaria solemos tratar el cuerpo humano como si fuera, no sé, un coche al que se le estropean piezas aisladas. Sí, un taller mecánico. Tal cual. Si hay dolor de cabeza, se medica la cabeza. Si hay un malestar estomacal, el enfoque va directo y exclusivo al estómago. Y si hay niveles de estrés altísimos, pues intentamos hacer unos ejercicios de respiración, pero seguimos durmiendo fatal. Se nos olvida por completo esta inmensa red holística. Es un error de base tremendo. Es que olvidamos que nuestro cuerpo está atado a las horas del día y a los ciclos inmutables de las estaciones. Y los números del vitral no se pueden mover, como bien decías. Exacto. Ese aislamiento funcional, el creer que las partes no se afectan entre sí y que encima somos inmunes a nuestro entorno, es un error de cálculo que, francamente, nos pasa una factura altísima. Y esto nos deja una inquietud profunda, basada en todo lo que hemos analizado hoy. A ver, cuéntanos.
Pues sí, según este intrincado mapa geométrico, la salud depende de sincronizar cada órgano y cada emoción con sus correspondientes ritmos naturales. ¿Cuál es el verdadero impacto invisible que sufre nuestra estructura profunda al vivir ignorando estos ciclos de manera sistemática? Uf, es una barbaridad si uno lo analiza detenidamente. Hoy en día resulta de lo más habitual estar expuestos a potentes pantallas de luz azul a las 2 de la mañana, engañando por completo al triángulo de luz y color del vitral. Y no solo eso. Claro, o consumimos frutas tropicales supercargadas de glucosa en pleno mes de diciembre, desestabilizando por completo el triángulo de fuego en pleno invierno, cuando el cuerpo pide otra cosa. Es que estamos forzando las coordenadas del reloj constantemente, día tras día. Ignoramos la geometría de nuestras propias vidas. Por lo tanto, yo creo que la gran incógnita que nos dejan estos documentos es esta. ¿Es posible que nuestros padecimientos contemporáneos, hablo de la epidemia de ansiedad, el insomnio crónico, la fatiga constante, no sean simplemente fallos mecánicos de nuestro cuerpo? Madre mía. Quizás esos malestares sean los verdaderos dragones internos de Santi, despertando y rugiendo porque hace ya mucho tiempo que olvidamos cómo leer y respetar nuestro propio vitral biológico. Resulta increíble, la verdad. Y pensar que arrancamos este análisis sumergiéndonos en lo que parecía un simple cuento de un sabio a lomos de un burro que iba al revés, buscando un mensajito filosófico. Ya ves. Y hemos terminado descubriendo que el ser humano es, en esencia, un vitral iluminado por el tiempo y las estaciones, un mapa que hoy más que nunca deberíamos volver a estudiar para no despertar a los dragones. Ha sido un análisis verdaderamente fascinante. Muchísimas gracias a quien nos escuche y hasta la próxima inmersión.